Gracia y paz del Señor para todos. Por favor, ocupen su lugar y a continuación expondremos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Bien, amados, estamos en un proceso de crecimiento en el Señor y madurez. Eso es aplicable para todos los que somos hijos de Dios. Desde que creímos en Él, nuestra vida en Cristo tiene que ir de manera ascendente, creciendo y madurando en el Señor. Amén. Si algo se detiene es porque algo no anda bien en nuestra vida. Si algo se detiene es porque necesitamos desde luego retomar los principios que el Señor ya nos dejó establecidos en su palabra para poder desde esa plataforma retomar el crecimiento. Amén. Y desde luego, para crecer pues necesitamos exponernos, así como dicen, de pechito, ¿no? Ante la palabra de Dios y ante su Espíritu Santo. Ya que por la palabra de Dios tenemos el crecimiento y por su Espíritu Santo tenemos la guianza en todo lo que hacemos. Y desde luego eso nunca va a contradecir los principios de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos se vieron hoy al espejo? Ok. Sinceramente, ¿cuántos se vieron guapos? Bueno, ¿cuántos al verse en el espejo se vieron más maduros en el Señor? Se dijeron, yo creo que he crecido en el Señor. Oscar se señala la cabeza y dice, por las canas ya me veo más maduro, ¿no? Hay una más, ¿no? ¿Qué quiero expresar con esto, hermano? Que al menos usted debe de ser el primero en darse cuenta que está madurando en el Señor. Pero también usted debe ser el primero en darse cuenta que en algo se atoró, que en algo está estancado. Y eso desde luego eso no se refleja directamente en el espejo, pero cuando usted ve su cara, alcanza a ver también usted, porque suponemos que nos conocemos en el alma y suponemos en el Señor que sabemos lo que tenemos dentro. Aunque a veces queramos aparentar algo, sabemos nosotros realmente en el Señor lo que hay dentro de nuestras vidas. Pero una señal de que nosotros hemos madurado es que hacemos justicia. Hacemos justicia para con los demás, hacemos paz para con los demás y desde luego en medio de esa justicia y en medio de esa paz, lo que hay en nuestra vida y en nuestra relación es gozo. Y ese gozo y esa alegría permanecen para siempre. Ese gozo y esa alegría definitivamente no terminan y no acaban, porque es uno de los ingredientes de la relación, un matrimonio, en una familia, en la familia en Cristo, en la iglesia. Es un ingrediente, el gozo. Amén. Y vuelvo a repetirle, no todos andamos risueños todo el día. Algunos tenemos que a veces decírselo a nuestra cara, ¿no? Que estamos contentos, pero no todos andamos risueños todo el día. Y eso desde luego implica que no es la alegría del ser humano, sino que es el gozo del Señor que da el Espíritu y la paz que da el Señor. El gozo, la paz y la justicia que son propias de la naturaleza del Señor. Amén. Pero hay un ingrediente más que queremos anexarle a la justicia, a la paz y al gozo, y es lo que hoy quiero compartirles a ustedes, que ya en cierta manera también lo hemos estado viendo, pero queremos ampliar un poquito más esto. Ok. Le comparto mi pantalla. Encontré esta imagen y ¿qué es lo que más les gusta de esta imagen? A ver, vea la imagen que tenemos ahí al frente.
¿Qué es lo que más le gusta a usted de esta imagen? ¿Qué es lo que más le gusta? Y es porque es lo que más se ve. O sea, alguien no sé, dentro de esta imagen lo injertó ahí y lo puso y encontré esta imagen y dije, bueno, esto creo que representa lo que quiero compartir. Por un lado está el masito del juez, que el juez es el que imparte justicia. Pero por otro lado, en la tablita donde dice tac y da la ascendencia, está ¿qué? Está el corazón. Lo que simboliza y lo que quiero representar con esta imagen, o también lo que representaron, yo creo que quien la diseñó, es justicia, pero justicia que se imparte con amor. Si no hay ese elemento llamado amor, la justicia va a ser mera aplicación de un juicio, no sin sentimientos, sino que vamos a ver que el amor tiene que ver más allá, desde luego usted lo sabe, más allá del sentimiento, porque es el amor de ¿quién? Es el amor de Dios. O sea, es el amor que aplica justicia. O sea, es el amor que aplica justicia y es lo que vamos a ver en el Señor. La cita bíblica es Mateo 5, 43 al 48. Está en la diapositiva y dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto aquí también bien se pudo haber traducido como maduro, una persona madura. Y como dice Hebreos, una persona madura es una persona que conoce la palabra de justicia, pero no solamente la conoce intelectualmente, sino que la practica. En otras palabras, es un hacedor de justicia. Pero ese hacedor de justicia debe tener en su vida un ingrediente que se llama el amor. Justicia y amor. También encontré otra imagen aquí que me encantó. O sea, de acuerdo a lo que quería yo exponer. Y expreso ahí lo siguiente: la justicia y el amor son la balanza perfecta para mostrar madurez. Hermanos, la justicia, o sea, la justicia y el amor son la balanza perfecta para mostrar ¿qué? Madurez. Y lo vamos a ir viendo en el Señor. Si solamente se aplica justicia sin amor, la balanza se va a inclinar hacia un lado. Si solamente se aplica amor sin justicia, desde luego la balanza se sobrepesará más hacia el otro lado. Entonces, la justicia y el amor son la balanza perfecta para mostrar la madurez. El amor, y yo lo describí así, el amor son acciones de justicia. Otra definición más al amor, agréguele esta. No la encontré en ningún diccionario, fue algo que Dios me hizo entender y que se lo comparto a usted. El amor son acciones de justicia. Y la justicia son acciones ¿de qué? De amor. Entonces el amor son acciones de justicia. Me encantó esta balanza, porque, o sea, yo no sé si lo hicieron así a propósito, pero si usted se fija en las imágenes,
lo que sostiene la balanza es precisamente como si fuera una cruz, ¿no? De un lado hay suficiente pan, del otro lado hay una persona hambrienta y en medio está un personaje que representa a Jesucristo manifestándole al que ve que tiene mucho o el que de un lado hay mucho, llevándole al que no tiene, desde luego, nada. Por eso, amados, el amor son acciones de justicia. Quisiera ver cómo aplicar esas acciones de justicia hacia el enemigo, no el diablo, hacia nuestros enemigos. Hermano, antes de continuar en esto, hágase usted una pregunta. ¿Tengo enemigos? Hágase usted una pregunta. ¿Tengo enemigos? ¿Sí tiene enemigos? ¿Alguien dijo por ahí que sí? ¿Alguien más? ¿Sí tiene enemigos o no? Ah, bueno. Pues piensen eso, piensen ellos. Yo creo que si dice que sí los tienes porque los tiene identificados. O sea, ¿sabe quiénes son? ¿O sabe quién es su enemigo? Bueno, identifíquelo, tráigalo a la memoria. Nada más no le vaya a dar vómito o algo en ese momento. O sea, aguántese tantito, no le vaya a dar dolor de cabeza, no vaya a tener alguna sensación de, no sé, de intranquilidad. Pero piense en esa persona a la cual usted considera que es su enemigo. No piense en el diablo, le dije, el enemigo aquí no se va a referir precisamente al diablo. Pero piense en alguien que usted considera que es su enemigo. Bueno, el Señor dijo algo muy especial respecto a cómo hacer justicia con el enemigo. Y lo vamos a ver aquí. O sea, piense en esa persona y lea conmigo lo que el Señor dice respecto a esas personas. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Deténgase un poquito. Para poder hacer acciones de justicia, que amar es hacer acciones de justicia, el Señor dice, si hay alguien que te aborrece, ¿qué tengo que hacerle al que me aborrece? ¿Qué tengo que hacerle al que me aborrece? Tengo que hacerle bien. ¿Tengo que hacerle qué? El bien. Si alguien me está haciendo mal, yo tengo que hacer un bien. Si usted quiere hacerle justicia a su enemigo, usted puede hacer dos cosas: llevarlo ante la justicia terrenal o llevarlo ante la justicia de Dios. Y cuando usted lo lleva ante la justicia de Dios, el gran juez le va a decir a usted, él es tu enemigo, sí, él es mi enemigo, él me aborrece, me desea incluso la muerte, y el Señor te va a decir, hazle bien. Señor, pero me está maldiciendo continuamente, no escuchas tú lo que me dice. Ah, bueno, si te está maldiciendo, bendícelo. Señor, me está gritando, se está mofando de mí, se está burlando. Bendícelo. Empieza a bendecirlo. Empieza a decir que le va a ir bien. Había un dicho que tenía cuando estábamos niños, que te vaya bien y que te mate un tren. O sea, eso no es hacer justicia al enemigo, eso es querer vengarse del enemigo. ¿Hay algún compañero de escuela que te está maldiciendo? ¿Que está hablando mal de ti? Porque maldecir es hablar mal de ti. ¿Hay algún compañero de trabajo que te está maldiciendo? ¿Hay alguna vecina, vecino, familiar que te ha maldecido? ¿Que ha dicho cosas malas de ti? Bueno, el Señor dice a esa persona, bendícela. Es que me calumniaron. Ok, ora por ella, ora por él y orad por los que os calumnien.
Es que se anda inventando cosas de mí y ya vieron lo que salió en el Face y ya vieron lo que salió en cualquier plataforma. O sea, ya vieron lo que andan diciendo de mí. Eso es una calumnia. Ah, bueno, si sabes quién te está calumniando y eres hijo de Dios y quieres hacerle justicia a esa persona que por alguna red social te calumnió, el Señor dice, ora por ella, dedica tiempo para orar por ella. No le contestes de la misma manera. No quieras justificarte ante las redes sociales, lavar tu nombre. Lo que el Señor dice, ora por ella. ¿Quieres hacerle justicia a un enemigo? No hagas tu propia justicia. Haz como dijo el Señor Jesús. Empieza a orar. ¿Y cómo vas a orar? Que el Espíritu Santo te dirija. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Señor, tócalo pero con tu dedo índice. O sea, ¿cómo vamos a orar? Ya hasta les estoy dando ideas si no las tenía, ¿va? O sea, ¿cómo vamos a orar por esa persona que nos está maldiciendo, por esa persona que es nuestro enemigo, que nos aborrece, que nos maldice y que nos calumnia? Es más, versículo 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. No te desquites, aunque tú tengas la ventaja, no lo hagas. Porque si viene un grandotote que va al gym y te da una cachetada, pues inmediatamente le pone la otra. Pero si tú eres el grandulón y viene otro más chiquito y a ti te da la cachetada, a ver si le pone la otra. Un varón le decía a su hija, hija, tú no te dejes en la escuela. Si algo te hacen, patada y trompón. Tú no te dejes. Y cuando vamos con el buen Padre, cuando vamos con nuestro buen Señor, dice, si alguno te hiere, preséntale también la otra. Y si alguien te quita la ropa o te roba, es que me quitó la torta que mi mamá me hizo en la escuela y se la robaron y se la comieron. Bueno, dale también el jugo que te puso tu mamá. Si algo te robaron, hay un varón que expresó de uno de los primeros personajes que después la iglesia los canonizó, la iglesia católica los canonizó y le llamaron santos o le llaman santos. Pero él expresaba lo siguiente, dice que ese varón había entendido lo que es el evangelio, lo que es vivir en el evangelio. Y había como una especie como de monasterio donde él estaba. Y en una ocasión que él salió, vinieron los asaltantes, les robaron muchas cosas. Y lo que hicieron ellos fue alcanzarlos, quitarles las cosas y volverlas a traer. Se fueron los maleantes. Cuando llega él y les pregunta, ¿y qué pasó? Es que vinieron unos ladrones, se quisieron llevar nuestras cosas, pero ¿qué cree? Nosotros se las quitamos. Y les dice, ¿saben qué? Van a ir y van a entregarles esas cosas a los maleantes. ¿Pero por qué? Entréguenselas. Dice que después de mucho tiempo, porque hicieron esto, conocieron quiénes eran los maleantes y les llevaron las cosas que les querían robar. Aquí está. Después esos maleantes, no sé si todos o uno de ellos, reconoció a Jesús como el Señor de su vida. Mire, hermano, yo sé que nos están pasando muchas cosas por la mente ahorita. Entonces tengo que dejarme, entonces tengo que soportar la injusticia. Yo le estoy dando algunos ejemplos y le estoy leyendo la palabra. ¿Cómo lo interpreta usted? De acuerdo a lo que está diciendo aquí la palabra. No, es que ya viste lo que dijo el pastor Pepe, tengo que dejarme.
A ver, yo estoy tratando de explicarle lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que si alguien te quita la capa, o sea, si alguien te quita la chamarra, hablemos en términos aquí, hace frío, aquí no hace, pues yo ni a capa llego. Bueno, si en un lugar de frío lo que traes encima, un saco, una chamarra te la quita, también dale, ¿qué? Dale la camisa. Oye, ¿y no quieres también los zapatos? Quiere hacerle justicia a su enemigo. Y luego dice el 30, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Sí o no nos pasa que cuando prestamos algo nada más estamos viendo a ver a qué horas nos lo van a devolver? Y se fue algún hermano de entre nosotros, vamos a su casa y anda viendo a ver dónde está lo que le prestó. Entonces, hermano, mire, yo sé que cada uno está en su mente pensando en su caso, pero sé también que el Espíritu de Dios le está hablando. A mí me está hablando. Esto, ¿sabe qué va a producir? Hijos de Dios responsables. Y como somos responsables, entonces el que pide prestado y está acostumbrado y que no devuelve las cosas, ¿sabe qué le está diciendo el Señor? Tú tienes algo que no has devuelto, devuélvelo. Y al que lo prestó le está diciendo al Señor, ¿por qué estás pidiendo algo que solo tú eres el administrador y no el dueño? ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Se da cuenta cómo es el Señor? Pero aquí estamos hablando de nuestros ¿qué? De cómo hacer acciones de justicia, que eso es amor, a nuestros enemigos. Imagínate a la peor enemiga que tienes en el salón de clases y un día te pide que le ayudes con la tarea. ¿Qué vas a hacer? Aquel que te echó tierra en el trabajo y que anda buscándote los pies para ver cómo caes. Si un día te dice, oye, necesito que me echen la mano aquí en el trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y me encanta, el Señor Jesús dice, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. No le pidas que te lo devuelva. Ya lo agarró. No le pidas. O sea, no le pidas que te lo devuelva. Pero hermano, es que yo creo que también así les pasó a los que estaban, porque le dice, a los que oís, versículo 27, a los que oyen, los que están oyendo, les dijo esto Jesús. No pidas, si alguien toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y lo dice el 31, y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo le llaman a esto? Eso hace un hacedor de justicia. Como quiero que yo hagan conmigo, así hago. Y algunos lo invirtieron y dijeron al revés, lo que no quieras que te hagan, no lo hagas. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo esto. Porque el otro es pasivo. ¿Y esto qué es? Esto es activo. O sea, lo que tú quieras que hagan contigo, eso haz. No lo que no quieras que hagan. Lo que tú quieras que hagan contigo, eso haz.
Es que a mí cómo me gustaría que cuando prestara algo me lo devolvieran. Eso haz. ¿Eso qué? Eso haz. ¿Cómo me gustaría a mí que cuando presto mi carro me lo dejaran limpiecito y con el tanque lleno? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué me estoy diciendo, mano? O sea, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo? O sea, yo no se lo estoy diciendo a usted, yo me lo estoy diciendo a mí. O sea, lo que a mí me gustaría que hagan conmigo, eso yo tengo que hacer. Y les estoy abriendo mi corazón. ¿A poco a usted no le gustaría? Ah, bueno, a mí me gustaría. Ay, es que es una utopía. Será el sereno, pero a mí me gustaría, yo tengo que, ¿qué? Yo tengo que hacerlo. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito van a tener? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que hacen bien, os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. ¿Para recibir qué? O sea, sí te presto, pero primero vamos a ver si tienes solvencia económica. Porque así como te veo, eres un pobre diablo y ahorita te voy a prestar y al rato me vas a quedar a deber. Entonces, mejor, ¿sabes qué? No te presto. O sea, si le vas a prestar a aquel que tiene solvencia económica, es igual que los bancos. Mejor voy a un banco. ¿Qué me vas a dejar para ver si me vas a pagar o no? Y es más, cuando me lo devuelvas, 10%, 15%, hay empresas con 20, 30 y te quitan lo que dejaste empeñado y demás. ¿Qué haces cuando viene alguien a pedirte dinero prestado? ¿Qué hacemos? Y es más, es tu enemigo. Ni siquiera es tu hermano, que es lo que vamos a ver ahorita. Tu enemigo, o sea, piensa en tu enemigo. Ya dejaste de pensar en tu enemigo, ya estás pensando en tu hermano. No, piensa en tu enemigo. Piensa en tu enemigo. Aquel compañero que te hizo la vida de cuadritos y ese día se quedó sin dinero en la quincena y viene contigo y dice, oye, es que no tengo, oye, no puedes prestarme algo. A esos, a los enemigos. Versículo 35, amad pues a vuestros enemigos, termina diciendo el Señor, y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Es que yo sí presto, hermano, pero con intereses. Bueno, el Señor te dice que no prestes con intereses. Es que yo de eso vivo. No, tú no vives de eso, tú vives por la gracia del Señor. Que vivan los agiotistas de eso, que vivan los bancos de eso, que vivan las casas de préstamo de eso. Pero un hijo de Dios no vive de eso. Un hijo de Dios presta sin esperar nada de ello. Yo no lo dije, yo no lo establecí. Es más, un enemigo. Un enemigo. Y entonces dice el Señor, y será vuestro galardón que grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos, porque Él es benigno para con los ingratos,
y malos. O sea, Dios es bueno para con los ingratos y malos. ¿Acaso no también lo podemos ser nosotros? Desde luego que sí. Y es como termina el versículo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. Este pasaje está en Lucas 6 del 27 al 36 y es paralelo al pasaje de Mateo 5 que leímos al principio. Aquí termina diciendo, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es que es misericordioso. También esta imagen la encontré ahí, hermanos, y está, de un lado está un soldado con un fusil y del otro lado hay alguien que subiendo con una florecita, ¿no? Bueno, otro empujándole, cargándole, enseñándole una florecita. No sé si son gratis las imágenes, pero yo las descargo y las pego ahí y digo, esto creo que me va a servir. Pero bueno, si algo le debo a alguien por esta imagen, bueno, que hermanos, no está monetizado cuando subimos esto. Los 3 millones de seguidores no monetizan. Ahora, ya vio el panorama de cómo se hacen acciones de justicia para con los enemigos. Ahora, acciones de justicia hacia mi hermano. Escuche esto antes de que lea yo estos versículos de la palabra. Entre nosotros los que estamos aquí, los que normalmente asistimos que estamos aquí, solamente tú puedes considerar a los demás como tu hermano o como tu enemigo. ¿Qué le parece esto que estoy diciendo? A ver, piénselo. Jesús expresó en una ocasión, dice, el que no es conmigo, ¿qué? Está contra mí. ¿Y qué es un contra? Es un enemigo. Entonces, yo reflexioné mucho en esto y dije, y expresé dentro de mí, si no está conmigo, está contra mí. O sea, si no está en Cristo, está contra Cristo. Y si está contra Cristo, es enemigo de Él. Y si es enemigo de Él, también es que también es mi enemigo. Entonces yo dije, Señor, en la iglesia o tengo hermanos, o los considero a todos como mis hermanos, o considero a alguno como mi ¿qué? Como mi enemigo. ¿Has considerado a alguien de los que se congregan entre nosotros como tu enemigo? ¿A ti te han considerado como enemigo? ¿Se da cuenta cómo la segunda pregunta nos deja así pensando? Ay, pues yo creo que a lo mejor. Bueno, hagamos esto. Si hay alguien que usted a lo mejor lo consideró como su enemigo, porque puede usted pensar y decir, no, es que él no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque evidencia otra cosa. O sea, aunque se congrega, aunque asiste, aunque va ahí a las reuniones, en realidad no está con Cristo, no está en Cristo, su vida refleja otra cosa. Ok. Entonces, haga una lista de todos los hermanos, véalos, baje sus fotos y las tiene. Hay muchos que suben fotos, puede bajar su foto, péguela ahí, póngalo, Tengo un registro de todos los hermanos y vea, amigo, enemigo, a ver, vaya seleccionándolo. Agregado, no agregado. Y si me hiciste algo, te bloqueo. Pues fácil. Ya aprendí cómo bloquear. ¿Qué quiere decir eso cuando lo bloqueaste? ¿Que esto qué? Es tu enemigo.
Entonces, en la iglesia, o lo consideras tu hermano o lo consideras tu enemigo. O sea, no hay grises, no hay escala de grises. Pero ahí viene el punto. Si lo consideras tu enemigo, tienes que actuar como lo que dijo Jesús y lo acabamos de ver. Tienes que amarlo. Y si te pide, le vas a dar. Y si tiene hambre, le vas a dar de comer. Y si te maldice, lo vas a bendecir. Y si te calumnia, vas a orar por él. ¿Qué le parece la ley de Jesús? No, hermano, pero la ley dice ojo por ojo y diente por diente. O sea, si me dice, a ver, estamos en el Señor bajo el nuevo pacto que dijo Jesús. Entonces, ¿es tu hermano? ¿Es tu hermano? Amén. No, hermano, es que la verdad, o sea, ya le revisé por todos lados y no tiene nada de cristiano. Aquí parece, pero véalo en el trabajo y es otra cosa. Véalo en la casa. Es un hijo desobediente, ¿no? Pastor dice aquí, usted lo saluda bien, dice, pero nos vamos a la casa y es otra cosa. Ok, entonces, hermano, es más, a la esposa o al esposo, ¿no? Yo creo que mi esposo ni cristiano es. Recuerda una cosa, estás durmiendo con el enemigo. Y aún así, lo que dijo Jesús es que si tiene hambre, esposas, si ese día, 6 días de la semana fue su hermano y su amigo, pero el último fue su enemigo, y ese día tiene que darle de comer. Si le pide de comer, dele. Ok. Entonces, ¿estamos claros en esto, hermano? O es tu hermano, o es ¿qué? Tu enemigo. Si es tu enemigo, trátalo como ya vimos. Ahora, si es tu hermano, vamos a ver algunos principios. Primero de Juan 2:29 dice, si sabéis que el justo, si sabéis que Él es justo, ¿quién es justo? Jesucristo. O sea, si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es que es nacido de Él. ¿Y qué es amor? Según la definición que le acabo de dar. ¿Son qué? Acciones de justicia. Entonces, los que hacen acciones de justicia, ¿de quién han nacido? No, hermano, yo sé que nació de nuevo porque yo nada más le presto a mi familia, a mis hermanos, al que sé que me va a pagar. Eso lo hacen los bancos, eso lo hacen las casas de préstamo. ¿Qué demás haces? No, pues, no, eso no es justicia. Eso es un interés. El Teletón no es justicia. La mayoría de los que donan para evadir impuestos. Perdón. Ahora, si sabes que el Señor es justo, sabe también que todo el que hace justicia es que es nacido de Él, porque lleva su misma naturaleza. ¿Cómo te das cuenta que una persona ha nacido de nuevo? Porque hace acciones justas. Y las acciones justas son la manifestación del amor. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, como el Señor es justo. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, aquí están las dos. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Es que ya me di cuenta que el que se congrega y es un hijo del diablo. Correcto, es hijo del diablo. Es tu enemigo. No hace justicia. Ámalo como tu enemigo. Ámalo. Y si te pide, dale. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y no esperes que te lo devuelva con ganancia. Amén. Acciones de justicia hacia mi hermano. ¿Saben qué contexto se escribió el capítulo 2 y el 3? Lo vamos a ver. El capítulo 2 y 3 de Primera de Juan, dice el capítulo 2, versículo del 7 al 11. Ahí me llamó mucho la atención también esta imagen, porque me mostraba a tres, yo considero así que son tres hermanitos, ¿no? El pequeño, el mediano y el mayor. Mal con el de medio, no es cierto. O sea, aquí me muestra el pequeño, la mediana y el mayor. Viendo esta imagen, ¿usted como qué, con cuál de los tres se identifica? ¿Con cuál de las tres etapas se identifica? ¿El pequeño, el de medio o el mayor? A ver, le hago una pregunta. Pedro, cuando el Señor Jesús hablaba con él, me vino esta idea ahorita a la mente, cuando el Señor Jesús habló con él y dijo: Pedro, ¿me amas? Haz acciones de justicia. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Y hay dos palabras ahí que ocupa para ovejas. Una es corderitos y otra es oveja. No es lo mismo un cordero que una oveja. Un cordero es un recién nacido, pequeño, un borreguito pequeño. Una oveja ya es adulta, ya es mayor. Entonces, en la iglesia del Señor, los hermanos, no los hijos del diablo que se congregan, los hermanos. O sea, los hermanos hay corderitos y hay ovejas. Los otros son cabras. No tienen la misma naturaleza. En algún momento van a cornear a alguien. Eso téngalo por seguro. Ay, eso que se congrega. Hermano, era cabra. ¿Me explico? O sea, era cabra. Ya un día le hablé de qué define a las ovejas y a la naturaleza. Los define la naturaleza. ¿Qué define a una cabra de una oveja? Lo define su naturaleza, o sea, la esencia es lo que los define. Y eso va a definir sus acciones. Entonces, si usted a alguien lo dañó en la iglesia, hermano, le tengo noticias. O no era oveja, o ese día la oveja se endemonió, o era una cabra. Ahora, ¿qué es usted? ¿Corderito u oveja? Hermanos, es que ya me vino la mente aquí, que no solamente hay corderos y ovejas, sino también hay machos cabríos. Y también dentro de las mismas ovejas están, ¿cómo les llaman? Es el macho oveja, que tiene hasta los cuernotes aquí. Creo que sí es carnero. Creo que sí, es que se me fue, es que me está llegando la revelación ahorita de esto. Pero hay cordero, oveja y carnero. Si hacemos esta comparación y en vez de niños sean ovejas, corderito, oveja y carnero, ¿con cuál se identifica usted? Ay, hermano, yo tengo 30 años de estarme congregando. Yo creo que soy un corderito. Ahí no se ha dado cuenta en el espejo los grandes cuernotes que tiene. O sea, es un carnero.
¿Me explico? O sea, identifíquese, usted mismo identifíquese. Yo no voy a hacer una lista aquí. Los hermanos carneros, los hermanos oveja y los hermanos corderitos. Identifíquese con alguno de estos tres. ¿Ya se identificó? Ok. Vamos al contexto de Juan 2 y 3. Primera de Juan 2 y 3. Hermanos, o sea, está hablando el apóstol Juan entre qué? Entre hermanos, entre ovejas. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un qué? Un mandamiento nuevo. A ver, no está como contradiciéndose. Primero dice, no les voy a escribir un mandamiento nuevo, pero ahora sí les va uno nuevo. Sin embargo, versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano pertenece a la luz y en él no hay, permanece, en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A ver, hermanos, ¿aquí está hablando entre hermanos o no? ¿Puras ovejas? ¿O está hablando de cabras y ovejas? Dice hermanos. Dice hermanos. Les recomendé que vieran una predicación del apóstol Jorge. ¿La vieron? Habla precisamente de lo que es aborrecer. Porque dice aquí, el que aborrece. Ay, no, hermano, yo a nadie aborrezco. O sea, ¿pero qué significa aquí aborrecer? Es la misma palabra que aparece cuando Jesús dijo, el que no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo el que no aborrece a padre y madre? O sea, les dijo, tienen que aborrecerlos, odienlos. No. No le demos el primer lugar a nuestro Señor. Aborrecer significa, en una palabra sinónima, preferir. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted tiene hijos preferidos en su casa, los que son papás? ¿Tiene hijos preferidos? Si nomás tiene uno, pues no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Pero ¿hay hijos preferidos cuando hay más de uno? ¿Hay hijos preferidos? Bueno, cuando prefiere a uno, a los otros los ¿qué? A los otros los aborrece. Ahí le va para los que nos congregantes. Ahí le va para los que nos congregamos. Si usted tiene en la iglesia preferidos, a los demás los que los aborrece. Y el que aborrece a su hermano, se le apagó el foco. ¿Está en qué? En oscuridad. Y va a tropezar. ¿Qué tiene de nuevo el mandamiento? ¿O qué nuevo mandamiento es el que Juan establece por el Espíritu aquí? Ya lo vimos en la ley de Cristo, ya lo vimos. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hermano, no es lo mismo amar al enemigo que amar al hermano.
No es lo mismo, porque el enemigo nunca esperes que te ame. Pero el hermano, estamos esperando que nos ame. Es lo mínimo que pueden hacer por nosotros y es lo mínimo que nosotros podemos hacer que por ellos. Por eso le digo, ¿cómo consideras a los demás? Solo hay de dos sabores, enemigo o hermano. Ay, si es mi hermano. Ok, si es tu hermano, ámalo. Y él también te tiene que amar. Amén. Porque si no, se les apagó el foco. Y van a andar a tientas, y van a andar a... Señor, no alcanzo a ver. Se pierde la visión cuando hay preferidos en la iglesia. Se pierde la visión. Termina este contexto y dice, y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que hace, el que hace, justicia, es que es nacido de él. Hermanos, el contexto habla de justicia y de amor. Por eso el tema de hoy se llama justicia y amor. El siguiente contexto es 1 Juan 3, lo voy a leer, ya no voy a explicar mucho. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y subraye esto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, eres mi hermano, pero así como te veo, bueno, espérate, ¿es tu hermano, sí o no? Bueno, hermano, considera que aún no se ha manifestado todo lo que va a ser. ¿Qué me diría usted si yo decía, hermano, yo soy el pastor más perfecto que jamás haya conocido? Hermanos, todavía no se ha manifestado lo que yo voy a llegar a ser. Aquí está una palabra clave, todavía. Pero vamos que avanzando en el Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está. O sea, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso le dije, pero es que ¿cómo me hizo esto si también estaba en la congregación donde yo iba? Bueno, el que no hace justicia y no ama a su hermano, el Señor lo dijo por medio del apóstol Juan, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio.
Que nos amemos, ahí está el mensaje y el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, ¿está usted dispuesto a meter las manos al fuego por su hermano? Por eso le digo, o lo considera su enemigo o lo considera su hermano. Si lo considera su hermano, usted debe de estar dispuesto no solo a meter las manos al fuego, sino a entregar su vida por él como lo entregó Jesucristo. Aquí estamos hablando de las ligas mayores. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es que estoy pasando una necesidad, no tengo, estoy necesitado. Como dijo Santiago, sí, ve, manito, y caliéntate. Tengo frío. Sí, ve y caliéntate. Voy a estar orando por ti. Si alguien tiene necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien tiene bienes del mundo y alguien le pide, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En una ocasión yo quise cerrar mi corazón y ¿sabe qué me dijo Dios? O sea, en una ocasión quise cerrar mi corazón. Ya no voy a dar, Señor. Bueno, ni siquiera dije ya no voy a dar, nada más dije, no voy a dar, Señor, nada más dije, no voy a dar. Así como no se lo merece. ¿Sabe qué me dijo el Señor? A ver, momento. ¿De quién es todo lo que tienes? Pues es tuyo, Señor. Entonces, dice el Señor, si es mío, ¿por qué tú estás determinando si lo das o no lo das? Yo soy el que determina. Y el Señor dice, si tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad, si cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua. Ah, sí te amo, hermano, mua. No, ámalo de hecho y de verdad, con acciones de justicia. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Ahí está el mandamiento, porque en ello se resume la ley. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Ya me perdí aquí tanta letra. ¿Versículo qué? 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahí están sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Solo leo esta porción. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, en las tinieblas y en la tempestad. ¿Recuerda esta escena? Bueno, esta escena la vivió el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Versículo 19. Al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasaba con dardo. Y también terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ellos son nuestros hermanos. Al Dios el juez, a Dios el juez de todos. Y hermano, yo subrayo esto: a los espíritus de los justos hechos ¿qué? Perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, si usted considera a los congregantes que usted ha considerado como sus hermanos, usted está en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, donde Dios es el juez de todo. Y esos hermanos que están ahí son espíritus de justos hechos perfectos. ¿Y por qué no los veo perfectos? Porque el Señor dice que vamos a hacer lo que tenemos que hacer hasta que Él aparezca. Entre tanto manifestamos acciones justas, que esas son las manifestaciones del amor entre los unos y los otros. Y ponía yo la manita así, ¿no? Hermano, ¿cómo calificas a tu hermano? Como el Señor lo calificó: espíritus de justo, excelente, perfecto, maduro. Ahora que saludes a tu hermano, le dices: manito, eres mi hermano. Y si es tu enemigo, dale un dislike. No, es cierto. Si es tu enemigo, ámalo. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor de la de Abel. Y dice 1 Juan 3:2, con esto termino: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Justicia y amor, características de personas maduras que están en la iglesia, de hermanos que se aman los unos a los otros y que hacen justicia aún hasta con sus enemigos. Amados en el Señor, esto requiere de oración, porque si alguien consideras como tu enemigo y te ha calumniado a lo mejor, ¿qué tienes que hacer? Ora por él. Pero si lo consideras tu hermano, tienes que amarlo, estás obligado a amarlo. No hay para dónde hacerse. Y el hermano está obligado a ¿qué? Amarte a ti. Y si lo consideraste tu hermano, es como en el matrimonio. Nunca te vas a poder separar de ¿qué? De él o de ella. Nunca. Nunca. Aleluya. Nunca. Nunca nos vamos a separar porque estamos en un pacto. Nunca. A menos de que tú te vayas a otra iglesia, a otra congregación, pero te lo lleves en la espalda, porque no te va a dejar. Amado Señor, gracias te damos porque la justicia